Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a hablar de tips antes de comprar tus maravillosas suculentas. De esos tips que te van a ayudar a evitar que termines llorando porque tus suculentas favoritas han terminado muriendo. ¿Cuáles son esos tips muy interesantes que yo te quiero dar? Porque es importante que antes de comprar suculentas no cometas errores que te pueden costar muchísimo. Aquí tengo una belleza. ¡Ay! Es una de las suculentas más bonitas que pueda haber en el mundo. Una hermosa canté. Y estas cantés son algo cariñosas y difíciles de cuidar. Así que el primer gran tip que tienes que pensar antes de comprar tus hermosas suculentas tiene que ver con aprender los cuidados básicos de esa suculenta. Antes de que tú compres la suculenta, desde aparte de información, saber cómo regarla, saber si es de sol, si es de sombra, si etiola fácilmente, cómo se reproduce, cómo abonarla, qué tipo de sustrato ponerle. ¿Sabes? Esto es muy importante porque si no sabemos los cuidados de las suculentas, las podemos matar fácilmente. Yo recuerdo que con esta canté algo que me costó mucho trabajo fue la iluminación. Ella tenía unas hojas espectaculares, bien grandes, y yo dije, wow, me encanta. Y cometí el error de no averiguar el clima, si era de exterior, si la podía tener en sombra. Y entonces con el tiempo ella fue perdiendo sus hojas porque no la puse en la iluminación adecuada. Eso sí, lo pude haber evitado si yo hubiera investigado más. Entonces, a veces queremos comprar esas suculentas favoritas que tú quieres tener en casa y no investigamos bien y entonces lo que pasa es que la regamos. Canelita, ¿no quieres saludar a nuestros amigos hoy? Ella siempre me acompaña a grabar. Digo que es mi perrita suculenta porque le gustan las suculentas. Yo sé muy en el fondo que le gustan las suculentas. Siempre que vengo a grabar, se viene aquí conmigo. Y nunca me ha roto una planta. ¿Verdad que nunca me has roto una planta? El otro tip que te voy a dar antes de comprar tus suculentas favoritas, exóticas, traídas del otro lado del mundo, es que pienses muy bien dónde van a vivir. A veces nosotros cometemos el error de comprar muchas plantas, de comprar muchas suculentas, pero no les hacemos una casa. Este es el mejor tip que te puedan dar. Porque si tú le haces una casa a tu suculenta, tienes que pensar que esa casa debe de tener una malla sombra adecuada para los excesos de sol. Para suculentas puede ser del 20 o del 30%. Si es de suculentas de sombra, puedes poner un espacio de una malla sombrita del 70% o mucho mejor si es movible, que con ayuda de unas poleas o unos hilitos puedas ir moviendo las mallas sombras. Está genial. Ah, apuesto que esto no lo sabías. Y sobre todo cuando son suculentas que son tus favoritas, que son suculentas así súper caras, traídas desde muy lejos o traídas desde el otro lado, es bien importante que pienses en que tengan una casa adecuada. Y no solamente la sombra, también tiene que ver con la lluvia, con el granizo y con las plagas. No sabes lo horrible que es batallar con plagas como la cochinilla algodonosa, la cual puede matar tus suculentas más hermosas y más exóticas, tus suculentas favoritas. Así que yo te pido encarecidamente que antes de comprar tus suculentas favoritas tengas este tip en mente, que es hacerles una casa bien hecha, que pienses en la sombra, que pienses en la lluvia, en algo que las proteja de la lluvia, del granizo, y también que pienses que ese plástico les va a proteger de insectos como la cochinilla algodonosa, que es terrible. De verdad, considéralo antes de ir por esas suculentas caras que estás ahorrando desde hace mucho tiempo, por esas grenovias, por esas echeverrías carrusel, por esas echeverrías variegadas. La verdad es que incluso antes de comenzar una colección, así sea de suculentas muy exóticas o no, debes de pensar en construirles una casa, porque las suculentas son mascotas, no plantas. Amigos, y antes de que tú compres esas suculentas exquisitas traídas de Shanghái, es bien importante que pienses en los materiales.
Cuando nuestras suculentas son más caras, necesitamos usar forzosamente perlita o necesitamos usar materiales que realmente nos sirvan. Y el tercer tip que te voy a dar es que necesitas tener la tierra, necesitas tener la maceta, necesitas tener estos ingredientes antes de comprar las plantas, porque si no, compramos las plantas y después como que compramos toda la fuerza. Eso de verdad que me ha pasado. Es bien importante que tengamos la tierra desde antes, que tengamos esos materiales desde antes para no regarla y cometer estos errores, porque créeme que sí es bien fácil cometerlos. Canelita, ¿ven? Ya se fue para allá. Entonces, amigos, es bien importante que tengas estos materiales bien a la mano, pero desde antes, porque luego a veces para traer perlitas se batalla. Y también que sepas que las suculentas exóticas, tus suculentas favoritas por las cuales estás gastando mucho dinero, si llega a haber una crisis, por ejemplo, de cochinilla algodonosa, no te la vas a acabar y vas a sufrir mucho. Cuando hablo de los materiales, también hablo de los insecticidas, de que tengas suficiente insecticida. Allí, en caso de puedes tener insecticidas naturales, orgánicos y también químicos. De verdad que la preparación, esto es como cuando uno va a tener un bebé, que antes de que llegue esa hermosa suculenta, tengas los materiales dentro de casa para cualquier imprevisto. El cuarto tip es interesante. El cuarto tip que yo te quiero dar es que tienes que comprar más de una suculenta. Cuando tú compras una suculenta exótica, yo te recomiendo que intentes comprar 2 o incluso 3. Porque a veces las suculentas exóticas, tus suculentas favoritas, no siempre las vas a conseguir. A veces se acaban, a veces suben de precio. Pero también por el hecho de que tengas que hacer una colonia. Las colonias de suculentas es importante que vayas haciéndola, porque estas colonias crecen más, se agrupan más, se ven más bonitas. Entonces, a mí me ha pasado con algunas suculentas que compré y solo compré una unidad cuando pude haber comprado 2 o 3. Yo de verdad creo que puedes valorar, porque tener una colonia así de bonita vale la pena. No importa si es una suculenta muy exótica o es una suculenta normal, anímate a hacer colonias de suculentas. Eso te va a permitir también que se reproduzcan más rápido y sobre todo es cuando tengan que dar semillas. Es bien importante tener al menos 2 suculentas de cada variedad para que cuando tengan flores puedas hacer una polinización cruzada y en una de esas tener semillas. El quinto tip que te quiero dar es que es bien importante que desconfíes de los vendedores, porque hay muchas estafas o hay muchos fraudes en medio de las páginas sociales, así que jamás confíes en un vendedor sin antes pedir recomendaciones. Y sobre el tip de la desconfianza con los vendedores, yo te recomiendo que la primera compra que tú hagas sea de bajo de bajo costo. Que no compres 10, 20, 30 suculentas de jalón la primera compra o la segunda compra o incluso la tercera compra. Siempre desconfía de los vendedores. Porque a veces nos dan unas suculentas hermosas, preciosas, que en las fotos se ven preciosas, inigualables y a la hora de la hora resulta que estas suculentas están feitas o que tienen parásitos o que están en mal estado. No confíes en los vendedores. Siempre busca conocer antes al vendedor y compra bajo coste. No compres todo de golpe. Otro tip que te voy a dar es que intenta hacer un grupo con tus amigos o con las personas que tú conozcas en grupos de Facebook para que aminore el costo de envío. Es facilísimo. Tienes que juntar 2 o 3 personas, o si se puede más, que quieran comprar a este lugar donde tú vas a comprar. Y entonces así puedes ir dividiendo los costes de envío para estas suculentas. Créeme que este tip está súper padre porque a mí me ha hecho reducir muchísimo los costes de envío. Antes de comprar tus suculentas favoritas y no terminar llorando, es bien importante que tengas muy bien ¿dónde vas a colocar estas suculentas? Si va a ser en una maceta, tienes que tener antes esa maceta, porque a veces compramos y no tenemos la maceta antes de. Aunque bueno, si quieres podrías sembrarla en un vasito como esta mientras consigues una maceta de porcelana carísima, bella y hermosa, incluso hasta de oro o metal, no lo sé. Bueno, pero es que esas son suculentas muy bonitas y vale la pena invertir en las macetas, pero es importante que tengas
ya preparado dónde las vas a colocar, que tengas hormona enraizante para que cuando llegue esa suculenta le puedas dar la hormona, la puedas poner en su macetita. De verdad que esto suena muy tonto, pero de verdad funciona. Porque a veces compramos las suculentas, pero no tenemos las macetas o no tenemos alguna cosa nos hace falta. Y tienes que tener en cuenta que a veces estas suculentas llegan tan rápido, no nos damos cuenta y requiere que sean trasplantadas en el mismo día. No dejes esas suculentas maravillosas trasplantarse en 2, 3 días porque de verdad se te pueden echar a perder. Créeme que he conocido muchas historias en donde las suculentas se echan a perder. Amigos, y este tip que sigue de verdad que ha pasado. Pero evita utilizar remedios caseros raros o comprar sustancias raras que antes no hayas probado y usarlas al momento de que te lleguen estas suculentas. Porque a veces he visto historias de terror donde las personas compran, por ejemplo, algún líquido mágico o algún insecticida orgánico mágico y sin saber lo colocamos en esas suculentas nuevas que acabamos de adquirir y las podemos matar. De verdad, cuando tú acabas de comprar una suculenta nueva, es bien importante que reduzcas mucho las dosis de insecticidas, las dosis de los alimentos orgánicos o inorgánicos, porque como estas suculentas no las conocemos, llegan a nuestra casa y lo primero que hacemos es abonarlas o ponerles insecticida, todo esto, y terminamos matándolas, porque no sabemos si estas suculentas son sensibles o no. Cada suculenta y cada familia de suculenta, por cada variedad y por cada especie, va a ser completamente distinta en cuanto a los cuidados, pero también en lo delicada que es respecto a las sustancias que utilizamos. Entonces, este tip nunca está de más. He visto historias terribles donde personas han comprado por internet o en tianguis o en algún vivero algún menjurje medio raro orgánico que va a eliminar por completo la cochinilla algodonosa o que va a eliminar algo. La gente lo pone en sus macetas o en sus suculentas y termina acabando su colección desde hace años. Evidentemente este tip tenía que estar aquí y es verificar los precios. Amigos, no saben cómo batallé yo cuando empecé a cultivar suculentas y la vez que me dieron la cara de tonto porque me vendieron las suculentas el doble de caro. Me pasó con un Graptopetalum Helen que me vendieron al doble de precio. También con un bronce también. Entonces es muy normal que nos vean la cara de tontos. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando tú quieres comprar una suculenta, independientemente si es una suculenta muy exótica o si es una suculenta económica, pregunta los precios. Nunca compres suculentas con el primer vendedor. Esto no se hace. Tú tienes que tener al menos tres vendedores para poder consultar los precios. Y te vas a dar cuenta que consultar al menos con 3 vendedores te va a dar una muy buena idea del precio del mercado para no pagar de más. Esto es bien importante, siempre hazlo. No importa que vayas a comprar suculentas con youtubers famosos, esto no se hace tampoco. Es muy común que a veces aquí en YouTube ponen sus tiendas y revenden suculentas a un precio ligeramente mayor. Esto tampoco lo hagas, de verdad. Busca buenos precios y si puedes ir directamente a las tiendas, que sería lo ideal, para poder ver la calidad y el precio también, porque a veces los tamaños engañan y la calidad de las plantas, al igual que el precio, puede variar. Así que siempre investiga antes de comprar. Y por último, amigos, no te olvides de los envíos. A veces pensamos que un envío económico puede ser suficiente. Pedimos envíos económicos y nos olvidamos que las suculentas son suculentas y entonces son delicadas, se pueden maltratar en el envío o pueden perderse en el envío o el envío puede que no llegue tan rápido como queremos. Estas son plantas y por tanto no escatimes gastos en los envíos. Porque si tú escatimas gastos en los envíos te puedes hacer que te den una malísima jugada. Hay lugares en donde no envían bien, donde las suculentas llegan mal, donde pueden llegar a perder el paquete. Y sobre todo ten en cuenta que vale la pena que te den un número de rastreo para saber en dónde se encuentra tu suculenta, cuánto tiempo va a llegar y poderla rastrear. Esto es de vital importancia. Piensa en todo esto antes de comprar hermosas suculentas, porque de verdad vale la pena tomar estas medidas precautorias. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y saludos y nos vemos en otra plática suculenta.